Hosanna, Filio David, benedictus, qui venit in nomine Domini, Rex Israel, Hosanna in excelsis. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir esos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse la gran muchedumbre que había llegado para la fiesta de que Jesús se dirigía a Jerusalén, cortaron hojas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Habiendo encontrado Jesús un burrito, lo montó, como está escrito: No tengas temor, hija de Sión, mira que tu rey viene a ti montado en un burrito. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que habían sido escritas acerca de él y que ellos las habían cumplido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos también nosotros con júbilo al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras.
Yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. El Señor esté con vosotros.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con este hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban, diciendo: «¡Viva el Rey de los judíos!», y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar al lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: «Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios». Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con voz fuerte:
Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, estás llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron, déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos en Cristo, estamos reunidos aquí tristemente en este Domingo de Ramos, sin congregación aquí en el templo, debido a que se nos ha venido encima pues una gran pandemia que ha afectado gravemente a nuestra nación y a todo el mundo. Y pedimos en este día por todos los que sufren de ese virus que nos ha llegado inesperadamente y ha puesto patas arriba todos los planes para la Semana Santa. Pero si por algún momento hemos pensado que esta Semana Santa no se va a poder celebrar, debíamos más bien de recapacitar y de considerar que a lo mejor esta Semana Santa será una de las más significativas en nuestra vida, porque podemos apreciar, sin poder llegar a la iglesia, sin poder participar en los servicios de Semana Santa, realmente lo que nuestro Señor sufrió en los días previos a su crucifixión. Primeramente, lo que podíamos considerar es la soledad. Jesús estuvo solo ahí en el huerto durante 40 días y 40 noches, meditando, ayunando, orando, uniéndose espiritualmente a su Padre Celestial y al Espíritu Santo, y lo mal pasó. Nosotros con un simple ayuno de un día, que son los viernes de Cuaresma, que nos privamos de la carne, creemos que es una gran lucha vivir un solo día sin carne, pero el Señor sobrevivió 40 días sin tomar alimento. Entonces, ahora que estamos a solas ahí en la casa, esperando que la plaga se apacigüe, podemos considerar lo que nuestro Señor sufrió en su soledad, cuando solo se sentía, sin acompañamiento de ningún tipo, sin estar en el cielo, que era el lugar que le correspondía por derecho, sino que estando ahí en ese huerto, preparándose para lo que él sabía que le había de llegar. La otra cosa que podíamos considerar al considerar el Evangelio que hemos escuchado es la hipocresía de los hombres. Lo hemos visto nosotros últimamente en las tiendas, gente que llega histérica, ahí acaparando todo lo que hay, y todavía lo que no hay ya se lo quieren llevar. Ya no hay huevos, ya no hay papel higiénico, ya no hay agua, no hay cosas esenciales en las baldas de las tiendas, que se han quedado vacías porque los hombres se están preocupando nada más por sí mismos, por sus propias familias y no por los demás.
que debía de ser el distintivo del cristiano, preocuparse por los demás. Hemos visto también como buques de cruceros que han querido llegar al puerto con gente enferma no han podido porque nadie los quiere recibir. No podemos olvidarnos de nuestro cristianismo en tiempos de tragedia, en tiempos de enfermedad y de los males que inevitablemente llegan durante la vida, sino que más bien el cristiano es el que siempre está estrechando la mano al desdichado, al más necesitado, al que no tiene a quién recurrir. Así debe de ser nuestro pensamiento. El Señor seguramente apreció esto el día que llegó ahí a Jerusalén entre gritos y aclamaciones que le estaban tirando ahí olivos ahí en el camino y ramos de palma, vitoreándolo como rey. Y a los pocos días, los mismos que lo andaban aclamando en el Domingo de Ramos, lo andaban crucificando. Así somos a veces un poco contrarios en nuestra vida cristiana, que profesamos una cosa y lo que hacemos es todo lo opuesto a lo que es el cristianismo. Así que pidámosle mucho al Señor en esta Santa Misa que nos ayude a no olvidarnos de nuestros preceptos cristianos, de nuestras normas morales durante este tiempo de tragedia, cuando encontramos en nuestra vida diaria pues muchos desafíos a nuestra fe. Y el tercer tema que resalta en este Evangelio, que seguramente lo hemos también de sentir en estos días, es el dolor. Físicamente nuestro Señor Jesucristo sufrió dolor. Los dolores no fueron pocos. Los romanos, cuando hacían algo, lo hacían bien. Por eso sus puentes y sus construcciones han durado hasta el presente, porque todo lo que ellos hacían, lo hacían bien. Hasta cuando mataban, mataban bien. Así que los dolores que sufrió nuestro Señor Jesucristo durante ese ultraje último de su vida fueron terribles. No solamente los dolores físicos, cuando le azotaron, le colocaron la corona de espinas encima de su cabeza, que las espinas estaban perforando ahí su cráneo hasta tal grado que causó un dolor terrible y empezaron las gotas de sangre a caer sobre su frente. No fue solamente eso, sino también las burlas, las humillaciones a los que sometieron a nuestro Señor Jesucristo fueron también tremendas, escupiéndole, burlándose de él, llamándole rey cuando no creían en su realeza. Todas esas cosas, a veces las cosas que nos dice la gente que nos hiere, a veces esas cosas nos duelen más que los mismos azotes que nos pudieran dar. De modo que debíamos también de medir muy cuidadosamente nuestras palabras en estos días cuando a veces uno se desespera en la tienda, cuando hay mucha fila o en la carretera. Si llevamos prisa, nos olvidamos de que hay que tener consideración del otro conductor. Todas estas cosas nos suceden en la vida y es un reto para nosotros practicar el cristianismo aún en circunstancias difíciles. Porque si no, nosotros mismos somos los que estamos otra vez martillando los brazos y los pies de nuestro Señor Jesucristo con esos clavos enormes que le causaron a él tantísimo dolor. Nosotros no quisiéramos ser los autores del asesinato de nuestro Señor Jesucristo, que nunca hizo nada para merecer semejante fin, sino que más bien debíamos de ser ejemplo de lo que es el amor del Sagrado Corazón de Jesús. Así que pidámosle mucho a nuestro Señor Jesucristo en esta Santa Misa
que en esta Semana Santa nos ayude a valorar y apreciar la soledad que vamos a pasar, que no seamos nosotros hipócritas en nuestra vivencia de la vida cristiana y que sepamos aceptar con resignación los dolores que todo esto nos está causando. Y si nosotros podemos hacer eso con el más mínimo éxito, podemos al final también disfrutar con Él de la resurrección que también algún día nos ha de venir. Amén. Mis hermanos, recemos juntos nuestro credo niceno-constantinopolitano. Yo creo en un solo Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, ofrezcamos al Señor nuestras peticiones y necesidades. Para que el Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envíe a su ángel para que los conforte. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita después de la muerte en su paraíso. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por los difuntos, recemos siempre por nuestros padres, parientes, amigos, vecinos. El Padre Estodola celebra esta Santa Misa por la comunidad, los dos vivos y difuntos. Yo celebro por fallecido Richard Stankiewicz, para que Dios los reciba en su gloria después que paguen lo que deben en el purgatorio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su pasión destruyera el pecado y la muerte, y con su resurrección
nos devolviera la vida y la felicidad. Escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba este sacrificio. Gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Así sea. Oración sobre las ofrendas, que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, cantando. Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jaime, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, recemos juntos la oración que Jesucristo nos enseñó y que nos mandó rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo poder y gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Que quitas el
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con toda santa revecherum sacramenta qui in saecula saeculorum. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Antes de partir, vamos a pedirle a nuestra Santísima Madre, la Virgen del Rosario, que interceda por nosotros y por el mundo entero para que se acabe esta epidemia que ha afectado el mundo entero y que podamos volver a tiempos normales y tiempos mejores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. La Santa Misa ha terminado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.